Queridos hermanos, y este segundo domingo del tiempo de Navidad, las dos lecturas que hemos escuchado, principalmente del libro de San Lucía y del Evangelio de Lucas, y de Juan, se nos habla y se nos quiere recordar el momento grandioso cuando Dios quiso crear y poner orden en el universo. Él no lo hizo de manera silenciosa ni muda, sino que lo hizo a través de la palabra. Por eso, desde aquel momento, todo cristiano, todo católico, sabemos que la palabra de Dios tiene el poder creador. Esa palabra que Él contiene nos la ha concedido a nosotros, el don y la gracia de hablar. Para saber utilizarla y saber recordar y hacer memoria que la palabra de Dios es una palabra creadora que nos bien y que debería ser, por lo tanto, el género humano. Pero ya sabemos que la palabra en muchas oportunidades es mal pensada, porque sirve para muchas cosas, para decir bien o para decir mal, para decir la verdad o decir la mentira, para engañar o para edificar. La palabra tiene ese poder y ese poder conocido Dios. Y por eso hoy cuando leemos esta lectura del comienzo del Evangelio de Juan, es haciéndonos recordar que tenemos ese don que Dios nos concedió, pero que no es un don cualquiera, no es una gracia cualquiera. Y ojalá todos escucharan aquello que el Señor nos invita a de verdad oír, no como algo que se repite, sino como algo que debería quedar en la mente y en el corazón. Nos dice hoy, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comienza el Evangelio de San Juan, recordándonos de esa manera lo que se anunciaba y se decía en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro del Génesis, pero también en la predicación de los profetas. La palabra que hoy se menciona hace referencia a un niño nacido en un lugar humilde, un niño que no viene solo, un niño que es enviado por el Padre, pero no es su padre, sino tiene quien le acompañe y quien le protege. Ese niño habitó entre nosotros, como nos dice el Evangelio, y es de esa manera que experimentó lo que es la vida humana, el dolor que es la vida humana, porque Él puso su morada entre nosotros, se quedó entre nosotros, como nos dice el Evangelio, y nosotros hemos visto su gloria. Queridos hermanos, la experiencia de vida de los primeros cristianos, lo que ellos buscaban y lo que pretendían era experimentar la cercanía de Dios y la cercanía a sí. Tener a Dios en la vida y que Dios esté en la vida. Por eso, si nosotros leemos el nacimiento de la Iglesia, veremos en el recorrido de la Sagrada Escritura que esa era la pretensión de los primeros cristianos. Nosotros, ¿cuánto hemos olvidado aquí?
Tanto es así que en muchas oportunidades para el cristiano la palabra de Dios no significa nada, o a veces es algo que estorba porque ella exige un comportamiento. Es posible ver la gloria de Dios en los acontecimientos de la vida. Claro que es posible. Ver la gloria de Dios en los acontecimientos de la vida, en los acontecimientos que nos ocurren o en los acontecimientos de los cuales somos testigos. Tanto cuando se merece bien como cuando ese bien es empañado con el mal. Todos conocemos que el misterio de la caridad nos trae la luz y la vida a nuestra existencia o a nuestra verdadera existencia. Y todo aquello de luz y vida lo recibimos por la gracia de Dios. Ella es ofrecida y preparada para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, como lo anunciaron los ángeles a los pastores. Y es que contemplar la gloria de Dios quiere decir entender y descubrirlo. Insistimos en los muchos acontecimientos de la vida y se hace realidad en entender porque somos hijos. Dios nos dio la gracia de ser sus hijos y como hijos deberíamos entender a Dios porque todo hijo entiende a su padre, comprende a su padre, acepta a su padre. Y nosotros tenemos esa gracia. Por eso el Evangelio que acabamos de escuchar hace referencia a la palabra, como ya lo mencionaba, a la palabra que me aborda. Esa palabra que nos dice hoy en el Evangelio de Juan, la palabra que estuvo desde el principio y por quien fue creado todo lo que existe. Todo lo que existe fue creado por Dios y por eso cuando el ser humano se cree dueño de lo que Dios le ha concedido y lo que Dios ha creado. Es el mayor pecado que tenemos, seguramente, hacer en contra de Dios. Porque creer que lo que hacemos es por nuestra propia inteligencia o por nuestro propio poder económico o influencia es lo más equivocado. Y eso es ofender a Dios. Hoy somos cada uno de nosotros invitados a que nuestra palabra, junto a la palabra de Dios, sea una palabra que adora de todo bien. Que la palabra de Dios, junto a la nuestra y la nuestra, junto a la palabra de Dios, no sea una palabra para destruir o causar daño a nosotros. Porque debemos recordar, por medio de la palabra podemos construir, pero también podemos destruir. Miremos este mundo. Las amenazas de las guerras en distintos lugares de nuestro mundo. Las guerras anunciadas, las amenazas están casi al orden del día. Pero no miramos solamente más allá de nuestra frontera, sino también es bueno que miremos hacia adentro, hacia nuestro corazón, pero también hacia nuestro país que amamos. En nuestro país, ¿cuántas palabras se han dicho en solidaridad? Y muchas de ellas vacías. Porque muchas de ellas no dicen la verdad. ¿Cuántas de esas palabras son palabras para salir del paso, palabras ociosas, porque no construyen, sino que son amenazas y porque descalifican? La palabra se hizo carne, dice hoy, y puso su morada en el corazón. La palabra estuvo al principio y por ella fue creado todo lo que existe.
Queridos hermanos, en este tiempo de Navidad, es bueno que nos dejemos iluminar por aquella palabra que construye, por aquella palabra que ilumina, por aquella palabra que orienta y cultiva el bien, no para algunos interesados, sino para todos. Esa palabra que es verdad y que es vida, esa palabra que nunca falla, esa es la palabra de Dios y esa palabra está en nosotros. Que Dios nos conceda no solamente descubrirlo espiritualmente, sino también descubrirlo y testimoniar con nuestra vida aquello que Él ha querido predecir que el ser humano, sobre todo el creyente, haga para hacer presente a ese Dios que es el Dios de la vida. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.